hoy vamos a hablar de un tema también muy importante relacionado con los que nos había tocado platicar en las sesiones anteriores, y es sobre los derechos trabajadores. Por supuesto, aunque la mayoría de las pláticas que hemos compartido en este espacio están dirigidas principalmente a quienes son dueños de negocio, pues es importante, como siempre, también ver la otra perspectiva para que pues, los dueños de negocio cumplan con todo lo que tienen que cumplir y también los trabajadores sepan pues, a qué tienen derecho, qué pueden pedirle a su patrón y cuándo está cumpliendo el patrón y que aprecien pues, la formalidad que muchos patrones se esfuerzan por implementar, a pesar de que en la realidad pues, es bastante complicado e inclusive costoso. Bueno, entonces espero poder compartir con ustedes un par de diapositivas que nos van a poder ayudar a ejemplificar mejor el tema, pero vamos partiendo de, si vamos a hablar de derechos del trabajador, pues de qué es un trabajador. Un trabajador, lo veíamos en las sesiones anteriores, pues es una persona que presta un servicio a otra, pero que está subordinada a esta otra persona. ¿A qué me refiero con subordinación? Lo planteamos desde la sesión anterior. La subordinación pues significa que esta persona tiene una dependencia económica de quien le paga. La persona que le paga además le fija las tareas, le supervisa el desarrollo y cumplimiento de estas tareas. Y es entonces cuando podemos decir que jurídicamente al menos tenemos una relación laboral. Esto es muy importante porque a partir de que existe una relación laboral, es decir, a partir de que hay subordinación, entonces, en consecuencia, surgen derechos laborales para el trabajador y obviamente obligaciones patronales para el patrón. Muy importante y lo vuelvo a repetir. Es a partir de que existe la subordinación cuando se dan los derechos para el trabajador y las obligaciones para el patrón. Y con esto me adelanto a una serie de preguntas que normalmente me hacen tanto patrones como trabajadores, y es que ¿cuándo tiene derechos un trabajador si es que no tiene contrato? Es una pregunta muy común y que es importantísimo aclarar lo siguiente. Todo trabajador, escuchen bien lo que les voy a decir, todo trabajador tiene un contrato. Todo trabajador tiene un contrato laboral. Y a lo mejor algunos de ustedes, tanto como patrones como trabajadores que nos estén viendo y escuchando, pues dirán, no es cierto, yo no tengo un contrato. Y hay que recordar algo muy importante. Los contratos los podemos ver plasmados tanto de forma escrita como de forma oral. Es decir, cuando, por ejemplo, si yo tengo un restaurante e invito a una persona y le digo, oye, digamos, Fernando, ¿no? Fernando, te invito a que seas jefe de la cocina, te voy a pagar X cantidad, los días de trabajo serán estos. Ese es un contrato laboral verbal. Efectivamente, no existe el escrito, pero hay un contrato laboral. Y esto hay que recordarlo porque entonces, si tenemos subordinación, hay una relación laboral, en consecuencia hay un contrato laboral. Y en consecuencia, la persona que es trabajadora, insisto y lo voy a reiterar muchas veces durante la plática, tiene todos los derechos laborales. Y eso hay que recordarlo así una y otra vez para que podamos tener claridad sobre a quién le corresponde cada una de las obligaciones y desde cuándo surgen. Bueno, entonces ya tenemos claro quién es un trabajador, ya tenemos claro que por el solo hecho de que existe esto que llamamos subordinación, entonces el trabajador tiene todos los derechos. Pues ahora vamos a ver cada uno de esos derechos. Empezaríamos platicando por el derecho tal vez más obvio, y es el derecho a recibir un salario. Todo trabajador, obviamente, tiene derecho a recibir un salario. ¿Esto qué alcances tiene? Tiene muchísimos alcances. Lo primero que tendríamos que ver es que, obviamente, cuando tenemos un derecho como trabajadores y este derecho no nos es cumplido, no nos es garantizado, el patrón no cumple con esa obligación, que normalmente lo que vamos a encontrar es que ante cualquier derecho de un trabajador, pues surgen obligaciones del patrón. Entonces, ¿qué pasa cuando el patrón no cumple su obligación correspondiente a mi derecho como trabajador? Pues el trabajador
tiene una serie de herramientas, existen autoridades para acudir ante ellas y exigir, o como le decimos normalmente, demandar que se cumpla esa obligación del patrón. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el patrón no le paga al trabajador su salario? Pues el trabajador tiene todo el derecho de acudir ante la autoridad laboral, en este caso la Junta de Conciliación y Arbitraje, a exigir que le paguen su salario. Como el salario se debe pagar siempre, siempre, siempre y completo además, pues ¿qué ocurre si no me paga mi salario completo el patrón? Pues entonces puedo acudir ante la Junta de Conciliación a exigir que me paguen mi salario. Y esto también al mismo tiempo tiene muchos alcances porque habrá que recordar que una vez que un patrón me paga un salario porque así lo acordamos, y normalmente se da la situación de que me aumentan el salario, y si después ya no me quiere pagar ese salario completo, pues se entiende que me está reduciendo el salario o que no me está pagando mi salario completo. Entonces puedo como trabajador exigirlo. Entonces es muy importante recordar eso, que el trabajador tiene derecho a que se le pague el salario. Respecto al salario, obviamente en esta sesión solamente lo podemos ver por encima, de manera bastante general. Pues respecto al salario, hay mucho de qué platicar, de aspectos jurídicos que platicar sobre el salario. No será posible platicar sobre él en ese momento, pero habrá que tenerlo en cuenta más adelante. Entonces, tengo como trabajador derecho al salario. Y como trabajador también tengo derecho a lo siguiente que tiene que ver completamente con el salario. Una de estas cuestiones es, por ejemplo, que en caso de que yo como trabajador sufra una enfermedad o un accidente relacionado con mi empleo, entonces tengo el derecho, primero uno, a recibir atención médica a costa del patrón y dos, tengo derecho a que se me pague el 100% de mi salario mientras me recupero de esta enfermedad o accidente de trabajo. Y eso es muy importante ubicarlo. El trabajador es el que tiene ese derecho a que se le pague su salario mientras se recupera de una enfermedad o accidente de trabajo y también tiene el derecho a que se le paguen esos gastos médicos. Si lo vemos desde la perspectiva del patrón, el patrón tiene la obligación de hacer estos pagos y al mismo tiempo tiene la obligación de afiliar a su trabajador al IMSS para que el IMSS, como su nombre lo dice, Instituto Mexicano de la Seguridad Social, pues funcione también como un seguro y entonces, en lugar de que el patrón, cuando se accidente el trabajador, tenga él que desembolsar de su cartera, tenga que desembolsar dinero para pagar los gastos médicos del trabajador, pues es a través del IMSS, de las prestaciones médicas del IMSS, que se cumple con esa obligación. Y así de esta manera, pues el trabajador recibe la atención médica. Y también ocurre esto con el salario que el trabajador debe percibir mientras se recupera de la enfermedad o accidente de trabajo. También será el IMSS, es el famoso seguro de riesgo de trabajo, será el IMSS el que pagará esa cantidad al trabajador. Y entonces, como alcanzan a ir percibiendo, pues es un derecho del trabajador que el patrón le informe de forma correcta al IMSS cuál es el salario que le paga al trabajador. Porque obviamente el IMSS, si me debe a mí pagar como trabajador mi salario mientras estoy incapacitado, pues el IMSS me va a pagar el salario que el patrón registró. Y si el patrón registró un salario menor al que realmente recibo, en consecuencia, pues voy a tener una afectación porque el IMSS solamente me va a dar aquello que el patrón registró. Y pues me va a faltar la diferencia. Entonces, es importante que recuerden los trabajadores pues, que tienen derecho a que se les afilie y en consecuencia el patrón pague las cuotas correspondientes al total de su salario. Aunque no lo estamos viendo hoy desde la perspectiva del patrón, pues vale la pena recordarle a quienes sean patrones que el hecho de no pagar las cuotas completas, pues incluso puede caer en algún tipo de delito de los que están contemplados en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y puede acarrear muchos problemas, desde revisiones, multas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante cumplir con esas obligaciones. Y que el trabajador, en muchas ocasiones, le dicen, bueno, nada más te voy a dar de alta con una parte porque, pues si no te van a cobrar más impuestos. Pues sí, evidentemente también es así. Sin embargo, el que se verá afectado cuando ocurra una situación como una incapacidad permanente, una pensión, el que verá gravemente golpeado su patrimonio porque va a recibir menos de lo que en realidad le tocaría, pues será el trabajador. Entonces, trabajadores,
es importante verlo así. Tengo derecho a recibir mi salario, tengo derecho a estar afiliado al IMSS y que en consecuencia el patrón pague o le informe al IMSS sobre mi salario real, sobre todo lo que recibo. Y ahí va otra cuestión importante. ¿Cuál es el salario del trabajador? Pues todo lo que recibe por la prestación de sus servicios. Cuando tenemos trabajadores que reciben un salario fijo, vamos a llamarlo así, le decimos a ti trabajador, te voy a pagar 2,000 pesos a la semana, 1,500, te voy a pagar un salario mínimo, te voy a pagar los salarios mínimos, pues ese es su salario. Pero también tenemos trabajadores que reciben un salario que normalmente conocemos en el mercado como por comisiones, ¿no? Los vendedores, normalmente, en algunos casos también quienes se dedican a la maquila, ¿no? Que le pagan por el famoso destajo. Bueno, en estos casos, cuando hay un salario determinado, de decir, al mes va a recibir X cantidad, pues aún así se le debe promediar lo que está recibiendo mes a mes y con base en eso brindarle o informarle al IMSS la cantidad que se le está pagando para que en consecuencia se actualice bimestre a bimestre la cantidad que debe pagar ese patrón por ese trabajador respecto a las cuotas obrero-patronales del IMSS. Entonces, es importante que se pague y se informe el entero y completo de lo que corresponde en el caso del IMSS. ¿Qué más tiene obligaciones y en consecuencia derechos el trabajador? Bueno, pues tiene derecho el trabajador a recibir pues las vacaciones. Y eso es un tema pues también bastante importante y delicado en algunos trabajos, porque pues los patrones, por algunas razones, por la carga de trabajo normalmente, pues le piden al trabajador que evite irse de vacaciones, que luego le acumulan y que le dan más días, pues el trabajador tiene todo el derecho pues de recibir sus días de trabajo. Lo mismo que sus días de descanso y también pues, las horas correspondientes a su jornada de trabajo, su jornada laboral. El famoso aguinaldo, pues también es un derecho del trabajador. La ley marca que sean al menos 15 días de salario si es que ese trabajador fue a laborar o laboró todo ese año calendario, entonces le correspondería la cantidad de los 15 días. Y si no, si digamos entró a trabajar a esa empresa o a esa fuente de trabajo desde junio, pues le corresponderá entonces la parte proporcional. Luego vienen una serie de derechos que surgen cuando se termina la relación laboral, que es donde normalmente pues suele haber más dudas, suele haber más pendientes de los patrones hacia los trabajadores. También hay que decirlo, en algunas ocasiones suele haber abusos y de ambos lados. Entonces es importante tener claros cuáles son esos derechos que tiene el trabajador. Primero vamos partiendo de dos supuestos. Supuesto número uno, cuando el patrón no tiene responsabilidad porque se termina la relación laboral. ¿Qué significa eso? Pues que él no tiene la culpa, que no depende del patrón. Normalmente, y de manera muy, muy común y práctica, pues nos vamos a referir a situaciones en que sea el trabajador que decide retirarse de la fuente de trabajo, a lo que le llamamos renuncia. Hay que dejar muy claro que una renuncia es cuando de forma libre y espontánea al trabajador le surge la intención y la voluntad de retirarse de la fuente de trabajo. Solamente en esos casos tenemos entonces una renuncia. Es muy importante verlo así porque en ocasiones vemos de parte de los patrones que le dicen al trabajador, oye, no estoy contento con esto, oye, percibí aquello, y entonces, pues por favor, te pido la renuncia. Entonces, pues sí, claro está que no es de la libre y espontánea voluntad del trabajador retirarse del lugar de trabajo. Le están pidiendo, le están presionando para que renuncie. Entonces, pues a eso no le podemos llamar en términos jurídicos una renuncia. Bueno, cuando ocurre la renuncia, ¿a qué tiene derecho el trabajador? Pues a que le paguen justo lo que acabamos de decir, su salario. Por ejemplo, si alguien deja de trabajar, digamos, el día de hoy, se termina la relación laboral con el patrón, hoy renuncio, pues la última vez que me pagaron mi salario fue el día, si me pagan por quincena, fue el día 15 de agosto. Mis derechos al retirarme del trabajo, lo primero que debe ocurrir es que se me pague mi salario. Entonces, primero, número uno, pues que se pague mi salario. El día 15 al día de hoy, que es 25, pues me debería mi patrón 10 días de salario, porque mi siguiente quincena, pues me iba a pagar el día 31. Entonces, eso.
Dos, las vacaciones. Si yo empecé a trabajar el 1 de enero de este año, por ejemplo, pues hasta el 1 de enero del siguiente año tendría derecho a mis 6 días de vacaciones. Como no ha llegado esa fecha, de todos modos, tengo derecho a que me paguen la parte proporcional. Es decir, que se calcule cuántos días me tocan de vacaciones y que se me paguen. Y además se me pague la prima vacacional, que es el 25% de esa cantidad de días de vacaciones que me tocaría. Lo mismo con el aguinaldo. ¿Sí? Y finalmente, solo en los casos, de hecho no me gusta hablar mucho de esta última circunstancia, porque solo en los casos en que el trabajador tiene más de 15 años en la fuente de trabajo, valga la redundancia, pues tiene derecho a una prima de antigüedad para el caso de la renuncia. Entonces, vámoslo dejando ahí, así. Cuando el trabajador renuncia, pues le toca eso, su salario, las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Y eso es todo. Tiene derecho a que el patrón le entregue esa cantidad. ¿Qué pasa si no se le entrega? Pues el trabajador tiene derecho a acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a exigir, es decir, a demandar el pago de estas prestaciones. Obviamente también tiene derecho a que hasta ese momento en que renuncia, pues esté con su afiliación al IMSS y que la afiliación corresponda al salario que realmente recibía durante todo el tiempo que trabajó para el patrón. Ahora, ¿qué pasa si es responsabilidad del patrón que el trabajador se retire de la fuente de trabajo? ¿Qué pasa cuando, vamos a decirlo de forma coloquial, el patrón tiene la culpa de que el trabajador se retire? Es lo que normalmente llamaríamos de una forma muy simple, muy general, pues un despido injustificado. Además de lo que ya dije, que le correspondería por una renuncia, además le corresponde una indemnización. Y la indemnización, pues consta de 3 meses de salario y una prima de antigüedad, que son 12 días por año trabajado. Eso es lo que le corresponde al trabajador como derecho, porque lo han despedido injustificadamente, que es lo que normalmente va a ocurrir. Hay otras situaciones en las que también se da una terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador o con responsabilidad para el patrón de mejor forma. Entonces, toca 3 meses de indemnización, 12 días por año de antigüedad, más obviamente el salario que le deban, la parte proporcional de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional. Eso es a lo que tendría derecho el trabajador. Bueno, llegados a este punto, vale la pena tocar con mucho cuidado algunos otros derechos del trabajador y que en consecuencia generan terminaciones de la relación laboral. Vamos con el primer ejemplo. ¿Qué pasa si el trabajador le reducen su salario? Pues entonces el trabajador tiene derecho a retirarse de la fuente de trabajo, es decir, ya no quiero trabajar aquí, pero no estaríamos en el supuesto de una renuncia, que la renuncia es la libre y espontánea voluntad del trabajador. Pero en este supuesto donde le han reducido su salario, y como ya dijimos, que tiene derecho a que le paguen íntegramente su salario, pues el trabajador puede decidir retirarse de la fuente de trabajo y exigir una indemnización, que prácticamente entonces pasaría a ser como el despido injustificado, pero pues tampoco es un despido porque no le están pidiendo que se vaya, sino que como no se está respetando uno de sus derechos importantes dentro de la fuente de trabajo, entonces le corresponde que lo indemnicen y pues el patrón tendría que hacerlo. Como esa situación, pues habría algunas otras más, por ejemplo, que el patrón lo hubiera engañado en la oferta de trabajo, que se tenía de tiempo, que el patrón lo estuviera acosando o lo estuviera agrediendo, y algunas otras más que se encuentran en la ley y que es importante que cuando el trabajador no se sienta cómodo con alguna situación, pues no se permita soportarla. En muchas ocasiones, pues trabajadores que se han acercado a mí para pedirme asesoría dicen, no, no me despiden, pero sí me están presionando para que yo renuncie. Bueno, entonces habría que ver, por ejemplo, qué tipo de presión hay, porque muchas de este tipo de presiones podrían encuadrarse en alguna situación en que el trabajador tenga derecho a retirarse y que aún así el patrón lo indemnice. Es decir, que aunque el trabajador ha decidido por sí mismo retirarse, la ley obliga al patrón a pagarle como si lo hubiera despedido injustificadamente. Entonces, he ahí estas situaciones en las que normalmente el trabajador, pues, o no sabe, o también le da un poco de miedo exigir los derechos que le corresponden. Y paso a esa parte. ¿Qué ocurre cuando el patrón
le exijo mis derechos. El patrón me pide que me vaya porque pues ya no le gusta mi trabajo, por ejemplo, y yo le digo, oye, pues patrón, tú me estás despidiendo justificadamente, pues corresponde que me indemnices. Yo sé que me toca eso, yo sé que me toca una prima de antigüedad, aguinaldo, las vacaciones, etcétera. ¿Qué pasa si el patrón no me lo quiere pagar? ¿Qué corresponde? Bueno, pues corresponde que el trabajador pues, tenga la oportunidad de demandar que le paguen. ¿Y qué debe hacer? Pues acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que le sea por la autoridad determinado si le asiste la razón, es decir, si en verdad tiene derecho a que le paguen esto que está exigiendo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo acuden ante la autoridad? Y eso es importante porque a veces los trabajadores consideran que no tienen cómo hacerlo. Pues es muy sencillo. Basta y sobra con que el trabajador acuda a la Procuraduría del Trabajo, en el caso de nuestro estado, y en la mayoría de las entidades federativas es igual. Esas oficinas de la Procuraduría del Trabajo se encuentran juntas, anexas a las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, normalmente pues, le van a proporcionar un abogado que será quien redacte la demanda, y que será quien la presente ante la oficialidad de partes de la Junta de Conciliación y se dé inicio al proceso, en este caso, contencioso laboral. Y ya, el trabajador pues tendría que esperar, aportar algunos datos a su abogado y eventualmente, hay que decirlo con justa razón, pues eventualmente al, al paso de un par de años, la autoridad va a resolver y muy probablemente le dé la razón al trabajador. Entonces, pues aquel trabajador que considere que le corresponde algo y su patrón no se lo está dando, pues de manera completamente gratuita puede acudir ante la Procuraduría del Trabajo para que le den la asesoría y en su caso le den la representación legal para que pueda ejercer sus derechos. Entonces, pues llegados a este punto, normalmente trato de hacer breve los comentarios sobre los derechos de los trabajadores porque lo mejor sale cuando empiezan las dudas. Pues, llegados a este punto, Jorge, no sé si me alcanza a escuchar, pues me gustaría ver si hay alguna duda, algo que quisiera compartir el público, quienes nos escuchan, y a partir de ahí, pues poder abonar más a lo que estamos compartiendo. Gracias, Carlos. Sí, sí tenemos algunas inquietudes de algunas personas. Y Mari nos pregunta, ¿es correcto que me hagan firmar una hoja en blanco o un pagaré cuando voy a iniciar a trabajar en un trabajo? Ok. Bueno, pues desde el punto de vista legal, pues no es correcto y también no es válido, ¿no? Vámoslo viendo. ¿Verdad? Aquello a lo que me obligo sin saber a qué me estoy obligando, como es el caso de una hoja en blanco, si me piden mi firma en una hoja en blanco, pues no sé a qué me estoy obligando. En consecuencia, no es válido, ¿sí? Bueno, ¿y esto qué repercusiones tiene? Pues la mayoría de las ocasiones, la hoja en blanco, pues es para que después le pongan una renuncia ahí al trabajador y le digan un día, oye, estás despedida, estás despedido, y ni me exijas nada, porque yo aquí tengo la hoja donde dice que renunciaste, me la firmaste desde el primer día en que viniste a trabajar. Entonces ya no tienes derecho a nada. Y pues como yo les acabo de platicar, pues eso no es una renuncia, porque una renuncia debe ser la libre y espontánea voluntad del trabajador. ¿Qué habrá que hacer? Pues eso. Cuando se exija, cuando se le demanda al patrón que cumpla, pues se le escribe tal cual en la demanda, oye patrón, bueno, se le escribe a la autoridad, oye autoridad, vengo a demandar esto del patrón porque vengo a demandar la indemnización porque me despidió y fíjate, te platico que empecé a trabajar con mi patrón tal día de tal año y que cuando empecé a trabajar no me dieron un contrato laboral por escrito para firmar, o sí me lo dieron y no me dieron una copia, y también me dieron una hoja en blanco en la cual me pidieron poner mi firma. Y yo, debido a la necesidad de trabajo, pues accedí a firmarlo. Lo mismo ocurrió con un pagaré o con un documento que yo alcancé a ver que decía pagaré o es de los que yo reconozco que venden en la papelería y que dice pagaré. Entonces, si ponemos eso en la demanda, la verdad es que en la realidad práctica, ningún abogado o muy pocos abogados al contestar una demanda así van a escribir que no es cierto, que de verdad la trabajadora firmó la carta tal día. Normalmente van a negar el despido, van a decir no es cierto, nunca despedimos al trabajador, es más, aquí está su espacio, su puesto de trabajo, que regrese cuando sea. Le invitamos a que se vuelva a incorporar, ¿no? Ya por una mera estrategia de alargar el pleito, pero en concreto, no es correcto y tampoco debes preocuparte como trabajadora
si llegaran a despedirte y no te cumplen con tu indemnización, con tu prima vacacional, con la parte proporcional del aguinaldo y con lo que acabamos de platicar, no hay ningún problema. Eso no quiere decir que has perdido tus derechos. Entonces, pues no se preocupen, y también si son patrones, no lo hagan porque no les sirve de nada. Esa es la realidad. No los va a librar de una demanda laboral ni los va a librar de la posibilidad de que pierdan ante un pleito laboral. Correcto. Creo que sí, adelante, Jorge. Tenemos una pregunta de Xiomi. Dice, ¿qué Sí. pasa si nos redujeron el sueldo en esta pandemia? ¿Y cuánto tiempo tardaría en proceder una demanda por una situación de la que decides retirarte por una cuestión de reducción de sueldo? Si quieres, Carlos, tomar más bien la anécdota como para ponerlo en contexto, porque esto seguramente le está pasando a muchas personas, ¿no? El tema de la reducción de sueldo. Bueno, en el caso especial de la pandemia, en estas circunstancias prácticas y especiales, de prácticas porque sí están pasando así, y especiales porque no ocurren de manera normal, la realidad es que el patrón está obligado a cubrir el 100% del salario. Esa es la realidad. ¿Cuánto tiempo tendría el trabajador si no está conforme con que le hayan reducido el salario o no está conforme con una reducción del salario? Tendría 30 días a partir de que se da cuenta de que le han reducido el salario para exigir que se lo paguen completo o en consecuencia retirarse y exigir que lo indemnicen. Puede ser una u otra opción. Ahora, en la realidad práctica, pues la Junta de Conciliación hasta hace apenas el mes de agosto estuvo fuera de días hábiles. Al principio no recibían demandas, después las recibían, pero no corrían los términos. Entonces, ¿qué pasó si a lo mejor ocurrió esto en mayo, ¿no? Pues tú dirías, no, pues ya pasaron más de los 30 días. Pero bueno, a partir de apenas de los primeros días de agosto volvieron a correr días hábiles. Todavía tal vez habría que contar exactamente los días, pero todavía tendríamos oportunidad de demandar ya sea el salario completo o la indemnización porque decido retirarme debido a que me redujiste el salario. Como se dieron las cosas en la ley, no sé, o como se dieron las cosas en la pandemia, debido a que la autoridad federal no hizo algunas cosas, pues no, los patrones, digamos, no tienen derecho a reducir el salario. Ahora, lo que a muchos patrones se les sugirió es que llegaran a un acuerdo con sus trabajadores, porque efectivamente hubo muchas fuentes de trabajo que por más que quisieran pagar a sus trabajadores, pues no había manera, no tenían ingresos y no había manera de que les pagaran. Pues en muchos lugares se les sugirió que llegaran a un acuerdo patrón y trabajador, y vamos a decirlo así, un acuerdo meramente moral, en el que el trabajador pues aceptaba no reclamar más y el patrón pues le iba a estar pagando la cantidad acordada. Si es fuera el caso, pues yo los invitaría a que si acordaron con su patrón una reducción de salario debido a que el patrón no tenía ingresos por la pandemia, pues si acordaron eso, pues cumplan con el acuerdo. Si no lo acordaron y el patrón simplemente les dijo, pues es así, si no te gusta que te vaya bien, pues tienen la oportunidad todavía de acudir ante la autoridad laboral y hacer la exigencia de lo que les corresponda. Pues sí, creo que con eso respondería a la pregunta, Jorge. Nada más, bueno, tenemos una pregunta de otra persona. Sí, Dice, claro. según tu experiencia y ahora con la contingencia sanitaria, ¿cuánto tiempo están tardando los procesos en el tribunal, los procesos federales, me imagino? ¿Cuánto están tardando? Dice, me despidieron justificadamente después de 28 años en gobierno federal. En la última comparecencia, mi expatrón dice que yo me fui, que yo abandoné y no firmé nada. Bueno, primero debemos dejar algo muy en claro. Lo que acabo de platicar aplica para los simples mortales, es decir, para aquellos que trabajan para un particular y no para el Estado. Si tu proceso es contra el gobierno federal o alguna de sus dependencias paraestatales, etcétera, pues aplica otra cosa. Yo no llevo temas eh, de derecho laboral para funcionarios públicos, vamos a decirlo así, o para trabajadores del Estado, y de hecho pues se lleva con leyes diferentes y en autoridades diferentes, ¿no? Ahí no aplica la Junta de Conciliación, ahí aplican los tribunales de escalafón y arbitraje y funciona bastante diferente. ¿Cuánto tiempo puede tardar un pleito de estos? Pues bueno, hay pleitos que tienen 10 o 15 años y que luego reinstalan a los trabajadores y obligan a la autoridad a pagar todo lo que los salarios vencidos y además a que vuelvan a trabajar, ¿no? Pero lamentablemente en este espacio pues, solo estamos platicando respecto a trabajadores de la iniciativa privada.
De todos modos, aprovecho porque creo que lo preguntaron también y quedó pendiente. ¿Cuánto tardaría un pleito laboral normal, vamos a decirlo así? Es decir, cuando demanda un patrón que es un particular. Pues depende, puede tardarse 2 años, 1 año, 3, 4, 5, 10, depende de muchas circunstancias. La realidad es que hay una carga de trabajo excesiva en las juntas de conciliación, o también si lo queremos ver así, pues hay personal reducido y muchos asuntos, y sí se tardan de manera normal. Ok. No sé si hay No me- más preguntas, con todo gusto tenemos tiempo. Ok. Dice Ana Gabriela, en mi trabajo constantemente por confianza me quedo horas extras y no me las pagan. En los trabajos de confianza, Carlos, por lo que entiendo de la pregunta, a veces no se hace el pago de horas extras. En tu experiencia, ¿tú has visto que sí se puedan reclamar? Sí, claro que se pueden reclamar. Si seguimos hablando de trabajo con particulares, es decir, soy trabajador de una entidad particular, no del Estado, no del gobierno, por supuesto que las horas extras se deben pagar y el trabajador tiene hasta 30 días después de que no se las han pagado para exigirlos a través de la Junta de Conciliación. Eso es en qué derecho tiene el trabajador. Ahora, la realidad es la siguiente, y también lo debo plantear porque para esto es este espacio, ¿no? Para ver la cuestión práctica. ¿Qué va a pasar si el trabajador va y presenta una demanda en contra de su patrón donde le exige solo el pago de las horas extras, donde no le está exigiendo pues que lo indemnice porque no lo han despedido, simple y sencillamente está reclamando las horas extras? Sí le están pagando su salario al monto que es, pero le deben las horas extras. Sí se pueden exigir, por supuesto que se pueden exigir, pero lo más probable es que si presenta una demanda de este tipo, pues seguirá trabajando en la empresa y el patrón pues se va a incomodar con que le reclamen sus derechos y lo más probable es que la despidan, evidentemente injustificadamente, y pues tendrá que tomar en cuenta esto la trabajadora en ese momento, en cuanto le despidan injustificadamente por reclamar sus derechos, que sí es un despido injustificadamente y hago mucho énfasis en eso. Entonces, pues la trabajadora tendrá derecho a, ahora sí, demandar la indemnización por el despido injustificado del que fue víctima, debido a que exigió que se le pagaran sus horas extras. Pero sí, sí tiene todo el derecho a exigirlo y eventualmente si pelea este asunto en la Junta de Conciliación, tiene una gran probabilidad de que gane y le paguen las horas extras y le paguen la indemnización si es que la despiden por esta circunstancia. Ok, mira, hay una persona que pidió que no dijéramos su nombre. Dice, ¿Okay? estoy por cumplir casi un año en mi trabajo y cada mes me hacen firmar un contrato, me imagino, nuevo de trabajo. ¿Es correcto? Pues digamos que es correcto y también no sirve de nada. Me permito rápidamente compartir en un segundo la presentación, porque ahí vamos a ver algo que habíamos platicado en las sesiones anteriores, donde vemos los tiempos de contratación. Aquí está. Entonces, aquí en el último renglón, donde voy a tratar de señalar con un puntito rojo, dice que tenemos contratos por tiempo indeterminado. ¿Sí? Explico esto de manera pues lo más concreta posible. Todo contrato laboral, y lo repito por tercera ocasión, todo contrato laboral es por tiempo indeterminado. ¿En qué se traduce eso? Para siempre. ¿Eso qué significa? Bueno, que si el patrón me dice, oye, Carlos, ya se te terminó tu contrato, pues entonces me está despidiendo injustificadamente. Y en consecuencia, corresponde que me indemnicen. Ahora, dirán ustedes, oye, ¿y por qué hay contratos sujetos a prueba o capacitación inicial? Bueno, de hecho, estos contratos sujetos a prueba o capacitación inicial, pues en la ley están así como contrato por tiempo indeterminado, pero sujeto a prueba o capacitación inicial. ¿Qué significa esto? Pues el contrato es para siempre, pero está sujeto a prueba o capacitación inicial. Ahora, en el caso de la prueba, máximo puede durar 30 días y es por una sola ocasión. ¿Qué significa esto? Bueno, que si me contrataron y mi contrato dice, estoy sujeto a prueba, pasan los 30 días y no me informan, no me dicen por escrito, oye, Carlos, ¿sabes que no pasaste la prueba? Que te vaya bien. Sino que al contrario, me mantienen trabajando, ya sea con otro contrato por escrito que firmo, ya sea con que no me diga nada, cualquiera de las circunstancias. Lo que ocurre
es que desde el punto de vista jurídico se entiende que el patrón te aceptó para siempre. Si no te dijo que te fueras, la otra opción que hay es que te quedes para siempre. Entonces, los contratos sujetos a prueba que son de un mes, pues no se pueden una y otra vez estar dando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la realidad en el caso de quien nos pregunta? Pues si ya tiene un año de antigüedad. Si el día de mañana le dicen, Carlos, ya se te terminó tu último contrato de un mes y no te voy a indemnizar porque no te estoy despidiendo, sino que se te acabó el contrato, lo que en realidad está pasando es que lo están despidiendo injustificadamente y tiene todo el derecho a pedir su indemnización de 3 meses y su prima de antigüedad, además de lo que ya mencionamos, de lo que le falte de salarios, las vacaciones y el aguinaldo. Ojo, esto solo aplica, insisto, para aquellos que trabajan para un particular, para una empresa privada, pues, o para una persona física o persona moral que sean particulares. Esto no aplica así para quienes sean trabajadores de gobierno o de alguna institución pública. ¿Sí? Y bueno, aquí hay otros supuestos, ¿no? El del contrato por temporada. Entonces tendríamos que tener un contrato literal que esté por escrito y diga que es por temporada, y ahí va a decir cuándo se va a acabar. Si la temporada la primera es del 1 de enero al 31 de enero, y luego otra vez otra temporada del 1 de febrero al 28, y otra, pues en la realidad no es por temporada, se actualizaría inmediatamente un contrato por tiempo indeterminado. Lo mismo que por obra y tiempo determinado. Entonces, en este caso en concreto, usted tiene un contrato por tiempo indeterminado, aunque el papel diga otra cosa, y tiene una antigüedad de un año. Correcto, Carlos. Tenemos una persona que nos hace 2 preguntas y yo creo que con Adelante. esto la primera de ellas son un poquito diferentes. Una de ellas nos dice, ¿qué tanta validez o no tienen los exámenes psicométricos para que te rechacen o te acepten en un trabajo? Bueno, volvemos al mismo supuesto. Si esto es en una institución completamente privada, pues tienen toda la validez. O sea, al final de cuentas, salvo que hablemos de un sindicato y otra serie de circunstancias, pero de manera general, pues el patrón está en toda su libre decisión de elegir quién es el mejor candidato para ocupar un puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, pues sí, si el patrón bajo su criterio considera que el desempeño del candidato no es suficiente, pues no lo es y listo. Entonces, solo hay algunas circunstancias complicadas, pues cuando le nieguen el trabajo por el pretexto de su preferencia sexual, de su preferencia partidista, de que sea una mujer embarazada, de ese tipo de circunstancias. Pero por el hecho de que no haya pasado el examen o no lo considere suficiente el patrón a su criterio, pues no tiene ninguna obligación este patrón, que insisto, estemos hablando de un patrón de característica totalmente privada, no tiene ninguna obligación de contratar a un trabajador si es que desde su criterio pues no cumple con las capacidades para que desempeñe el puesto de trabajo para el cual hay una vacante. Correcto. Adelante, Jorge. Si hay otra pregunta, todavía hay un poco de espacio. De esta misma persona, de Javier, nos dice, Claro. trabajo en una agencia de publicidad y eventualmente desarrollo nombres y marcas para nuestros clientes. ¿Este caso es mi propiedad o es de la empresa? Ok, toda la propiedad intelectual que desarrolle alguien bajo un contrato laboral le corresponde a la empresa. Pero también le corresponden regalías al trabajador. Además de su salario, le corresponde un porcentaje que en el caso de temas de derechos de autor está determinado también en la ley y se tiene que revisar ese caso en específico. Y aquello que fuera propiedad industrial, pues también en la ley de propiedad industrial marca lo mismo. Sí le corresponde algo de regalías o lo que llamaríamos regalías al trabajador, pero la propiedad intelectual, en el caso de los derechos de autor, pues los derechos de explotación le corresponden a la empresa, a la agencia de publicidad, y de hecho ni siquiera a ellos, bueno, depende, ¿no? Le correspondería normalmente a ellos o al cliente de la agencia que a través de un contrato de obra por encargo, solicitó que le generaran X obra artística, que en consecuencia tiene derechos. Y en el caso de la propiedad industrial, pues sí es un tema un poco más específico en el que incluso le pueden entregar toda la propiedad industrial al cliente de la agencia o a la propia agencia. Nada más hay que hay que entender las diferencias, los temas de propiedad intelectual y diferenciar muy bien aquellos que sean temas de
derechos de autor y aquellos que sean temas de propiedad industrial, ¿no? Habrá que cuidar muy bien aquellos que sean obras artísticas y aquellos que pudieran ser marcas o que pudieran ser diseños industriales, como el dibujo industrial o el modelo industrial, son cosas diferentes, a que a veces sí se pueden juntar los conceptos, pero de entrada son cosas diferentes y habría que ver en ese caso en particular por qué cosa querrían reclamar. Pero si es obra artística, sí tiene derecho a que lo reconozcan, tiene derecho a unas regalías, pero los derechos de explotación son 100% del patrón o del cliente que encargó la obra. Ok, antes de cerrar, Carlos, una última pregunta de Marcela. Dice, para una mujer embarazada, además de sus derechos que ya platicamos de cualquier trabajador, ¿tiene algún derecho extra o alguna prerrogativa diferente? Sí, claro, tanto para las mujeres embarazadas y luego las mujeres que estén en periodo de lactancia con sus hijos, pues sí, la ley prevé que se les dé una serie de facilidades para que se encuentren bien de salud. Que en realidad, bueno, hay algunas que son un poco complejas respecto a los espacios y los recesos, pero en realidad el patrón prácticamente va a cumplir con todas sus obligaciones al respecto si ha afiliado a la trabajadora al IMSS, porque entonces la trabajadora va a ir al IMSS a recibir, pues cada que le corresponde, que tengo entendido es cada mes debe ir a la consulta al médico familiar para que estén vigilando y monitoreando el embarazo y en consecuencia si hubiera un riesgo, pues se le dé de inmediato una incapacidad y no continúa ese riesgo. Y lo mismo ocurre, pues cuando una vez que ha nacido el bebé, pues se le dé esta incapacidad por maternidad, se le pague el 100% de su salario, por eso es bien importante que tenga dado de alta el patrón con el salario correcto para que se le pague el 100% del salario a la trabajadora y pues los 90 días que le corresponden al cuidado del recién nacido. Una vez que ya ha nacido, pues también debería tener espacio la trabajadora si es que también las condiciones del lugar, porque había que cuidar si es madre obrera, si son centros de trabajo de más de 50 trabajadores. Se dan muchas series de circunstancias en las que hay más derechos o más facilidades, vamos a decirlo así, que también son derechos, cuando las fuentes de trabajo tienen más trabajadores, al caso en el que puede llegar a la obligación de que el patrón pues tenga los espacios para la lactancia segura, los espacios para cambiar a los niños, los espacios para las guarderías de los niños, y aún así están obligados a proporcionar guarderías, obligación que si no la pueden cumplir en el espacio de la fuente de trabajo, porque pues solamente pues, tengo 3 empleados y es una fonda chiquita, tengo que tenga aquí la cocina y a un lado la guardería. Bueno, no te preocupes, como tienes afiliado a tu trabajador al IMSS, esa afiliación al IMSS le incluye a la trabajadora el derecho de inscribir a su hijo o a su hija en alguna de las guarderías, ya sea directamente del IMSS o de las que están afiliadas o con acuerdo al IMSS para que pueda recibir esas facilidades. Espero haber respondido la pregunta. Sí, gracias Carlos. Excelente sesión. La verdad, muchísima información que le aporta mucho a nuestra audiencia. ¿Alguna reflexión final, Carlos, sobre todo para aquellos patrones que actúan de buena fe, pero a veces no tienen los conocimientos para pues hacerlo debido respecto al tema de sus trabajadores? Yo diría que en el caso de los patrones, la recomendación sería pues que cumplan con todas sus obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Lo vimos un poquito en la sesión anterior y vuelvo a poner la diapositiva. Aquí están, ¿no? Yo diría que un patrón se va a sentir tranquilo si hace lo que estamos viendo aquí. Si afilia a sus trabajadores al IMSS, si tiene un contrato por escrito del trabajador, si tiene las listas de asistencia, si tiene las nóminas, si cuida los procesos de terminación de la relación laboral, y bueno, tenemos la norma CO35 también, si cumple con las obligaciones que dependen del tamaño de la fuente de trabajo. Entonces, si cumple con esto, pues está del otro lado, no va a tener ningún problema. ¿Cuál sería la recomendación para que cumpla con esto? Si soy patrón y no tengo los recursos, a lo mejor porque estoy iniciando un negocio pequeño, tengo 2 trabajadores, quiero cumplir con todo, pero no sé qué es todo y bueno, pues aquí en la plática pues alcancé a ver una generalidad. ¿Cuál sería mi recomendación? Vayan a la Procuraduría del Trabajo, ahí les van a dar asesoría gratis, incluso les van a dar formatos como lista de asistencia, los contratos por escrito, les platicarán de acuerdo al tamaño de su negocio qué les corresponde hacer para
la norma 035, que prácticamente si es un negocio pequeño, pues serán temas de identificación de los riesgos psicosociales. Y les podrán decir ahí mismo también qué hacer cuando un trabajador deja de asistir, qué hacer cuando un trabajador renuncia, que fue un poco lo que vimos la sesión anterior. Y también podrán acudir al IMSS a preguntar, pues, cómo deben afiliar a su trabajador. Aunque el IMSS tiene un portal, pero a veces pues, uno se pierde entre tanta información, más vale aprovechar que se puede ir al IMSS y recibir la asesoría completamente gratuita. Si tenemos un negocio más grande y en consecuencia más complejo, pues yo les diría que inviertan en el abogado laboral para que les explique todos los alcances y todas las obligaciones que tienen y cumplan. Si por el otro lado soy trabajador, pues el trabajador lo tiene de forma más sencilla. Tengo una duda, creo que no están cumpliendo con mis derechos. Muy sencillo, vamos a la Junta de Conciliación, vamos a la Procuraduría del Trabajo, planteo mi duda, de forma completamente gratuita me van a responder y me podrán orientar, sin ningún costo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, la recomendación así más concreta y más sencilla, repito, es acudir a la Procuraduría del Trabajo para preguntar qué derechos tengo, qué obligaciones, según sea el caso. Es gratis y pues la autoridad para eso está, y en mi experiencia, al menos en cuanto a la asesoría, pues sí la brindan de manera bastante completa. Ya les digo, incluso tienen algunos formatos libres para que cualquiera los pueda utilizar. Perfecto.